Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación. Esta vez estrenando un nuevo micrófono que espero resuelva el problema de que el audio estaba quedando demasiado bajito y un nuevo estilo de presentación un poco más agradable. La idea de este video es trabajar en la solución de un problema de venta de chocolates y además vamos a utilizar este video para introducir el concepto de módulo. Este concepto nos va a permitir darle mayor importancia a la etapa de reconocimiento de patrones que hacemos para resolver problemas, pero vamos despacio. El problema que queremos resolver es el siguiente. Daniel es estudiante del colegio CAS de la ciudad de Armenia y desea ir a la excursión. Para ello decide vender chocolates por 5 semanas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos chocolates en promedio vendió en las últimas 5 semanas? Aquí podríamos ir directamente a tratar de escribir una solución en Python y seguramente lo haríamos. Pero como ya saben, en este curso lo que hacemos es aplicar los elementos del pensamiento computacional tal y como nosotros lo hemos interpretado para que el código salga como una consecuencia de derechos y análisis y no como un proceso directo entre el enunciado y la codificación. Entonces la codificación aquí pasa a ser a un segundo plano, al igual que el lenguaje, y lo que es importante es la lógica de programación en la resolución del problema. Entonces, ¿cuáles son esos pasos del pensamiento computacional? El primero es la abstracción. Para aplicar la abstracción tenemos dos preguntas que nos orientan. La primera es, ¿qué se solicita finalmente? Es decir, ¿cuál es el problema que queremos resolver? En este caso, calcular cuántos chocolates en promedio vendió en las últimas 5 semanas. Y la segunda pregunta es, ¿qué información es relevante dado el problema anterior? En este caso, los chocolates vendidos en las últimas 5 semanas. Este paso es muy importante porque si nosotros no tenemos claro el qué tenemos que resolver, pues no sabríamos cuál es la información relevante. ¿Me hago entender? Si el problema fuera mostrar en la pantalla el nombre del producto que se está vendiendo, entonces ya la cantidad de vendida por semanas es un dato irrelevante y lo que pasa a ser relevante es que lo que le está vendiendo son chocolates. O si el problema fuera mostrar un mensaje de la ciudad en donde se pueden comprar los chocolates, pues ahora los chocolates, la cantidad de ventas y el nombre del estudiante es totalmente irrelevante. Es decir, esto es totalmente irrelevante. Entonces, por eso es que es importante saber qué es lo que queremos resolver para poder identificar cuál es esa información relevante. Ya sabemos que el problema entonces es calcular el promedio de venta y que la información que es relevante es la cantidad vendida en las últimas 5 semanas. Ya hemos hablado de los tipos de datos, al menos de algunos, y podemos ver que la cantidad vendida en este caso es un valor entero, no tiene decimales, es decir, vamos a vender 2, 3, 10, 15 chocolates y no vamos a vender un chocolate y medio, un chocolate y 3/4 y cosas de ese tipo. Muy bien. El siguiente paso del pensamiento computacional es la descomposición. Aquí nosotros queremos identificar qué acciones son las que hay que hacer para resolver el problema. Es decir, que cada una de estas líneas representa una y solo una acción. Eso está representado por un verbo. Y el complemento, en este caso vamos a ingresar la cantidad vendida de chocolates por cada una de las 5 semanas, por supuesto. Vamos a calcular el promedio de venta, vamos a generar ese mensaje de salida y vamos a mostrarlo. Alguien podría pensar de que esta línea de generar podría ser omitida y colocar directamente una instrucción de imprimir, y tiene razón, pero lo que estamos haciendo es creando una estructura que nos va a servir durante todo el curso y una buena práctica, que es separar la interfaz de usuario, en este caso la entrada y la salida, de la lógica del programa. La lógica en este caso es calcular el promedio y ese mensaje. ¿Listo? Entonces estamos haciendo una serie de buenas prácticas allí que vamos a mantener durante todo el curso. Este conjunto de instrucciones que se tienen que hacer son las que se convierten finalmente en nuestra función principal, o sea, la función main, que vamos a construir siempre que resolvemos un problema. Python, y ya lo he dicho varias veces, no los obliga a crear esa función main. Otros lenguajes como C, C++, Java, entre otros, nos obligan. Y como nuestros estudiantes pasan a segundo semestre a utilizar Java como lenguaje de programación, entonces es bueno que se van acostumbrando a siempre crear una función main. Además de que va a quedar totalmente explícito en esa función cuáles son estos pasos que nosotros identificamos en la descomposición. Muy bien. El siguiente paso se llama reconocimiento de patrones, es decir, mirar cuáles de las funciones que hemos utilizado en soluciones pasadas podemos reutilizar en esta solución. En este caso, ingresar un entero, porque la venta por semana es un entero, y mostrar un mensaje. Es decir, que de los 4 pasos anteriores,
esta función de ingresar ya la hemos creado anteriormente y esta de demostrar también. Nos vamos a concentrar entonces en estas dos funciones. Vamos a hacer una primera versión donde vamos a tener que hacer lo que mencioné al principio del video, de ir a un programa anterior, hacer una copia pues de esas funciones y traerlas a nuestro programa. Y luego lo que vamos a hacer es aprovechar eso para crear un módulo y evitar tener que hacer eso en futuras soluciones. Entonces vamos directamente, ahora sí que tenemos claro lo que vamos a hacer, al lenguaje de programación. Ya tenemos acá nuestro Visual Studio Code con la carpeta totalmente abierta, tal y como lo mencionamos en uno de los primeros videos de esta lista de reproducción, y lo que vamos a hacer ahora es presionar este botón para crear el programa número 6 referente a venta de chocolate. Venta de chocolate. .python. Listo, ya está. Si continuamos con la estructura que venimos trabajando, entonces la idea es que en la primera parte del programa siempre vamos a colocar un comentario que identifique el programa. Entonces vamos a traerlo del programa anterior, en este caso esta parte, la copiamos, cerramos acá y la pegamos acá. Lo otro es que vamos a cerrar esta parte para que no nos ocupe espacio de aquí en adelante, siguiendo una recomendación. Entonces la cerramos y vamos a trabajar en esta parte. Muy bien. Vamos a colocar acá que es marzo, ya no es febrero, y acá vamos a colocar una frase, ¿cierto?, que nos diga qué hace este programa. Entonces, programa que calcula el promedio de ventas de las últimas 5 semanas. Listo. Ventas de chocolates. Muy bien. Recuerde que la idea de este comentario es ahorrarnos tiempo en un futuro. Porque si usted no tiene un comentario que le ilustre qué es lo que hace el programa, pues va a tener que gastar un tiempo tratando de entender la generalidad del programa para decir, este es un programa que hace tal cosa. Entonces, para ganar ese tiempo en un futuro, pues simplemente le decimos aquí, este programa sirve para tal cosa. ¿Quién es el autor? En este caso, el área de programación de la Universidad del Quindío, fecha y la licencia que estamos utilizando, que es la GNU GPL3. Muy bien. Recuerda que la idea siempre es mantener una estructura, entonces luego del comentario inicial, pues aquí vamos a definir constantes si fuera el caso. En este caso no tenemos constantes, entonces no hay problema. Luego entramos a definir la función principal, que era la que estaba mencionando hace un momento. Y esta función principal me tiene que mostrar exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer en la descomposición. Y si recordamos, volviendo a la presentación, lo que decíamos en la descomposición es ingresar la cantidad vendida de los chocolates por las 5 semanas, claro, calcular el promedio, generar ese mensaje del promedio y mostrar el mensaje generado. Entonces vamos al código nuevamente. Si queremos leer la cantidad vendida de chocolates en la primera semana, pues necesitamos una variable que nos guarde esa información. Entonces vamos a que el venta, por ejemplo, podríamos llamarla así, semana 1. Igual, y aquí vamos a llamar una función, que es la que vamos a pasar a un módulo más adelante, que se llama ingresar entero. Muy bien. Comillas, y vamos a colocar acá entre comillas ingrese las ventas de la semana 1. Ya está. Entonces esta función no es una función de Python, no, es una función que nosotros hemos venido trabajando en los videos anteriores y que a partir de ahora la vamos a convertir, la vamos a llevar a un módulo personal. Bueno, son 5 semanas, entonces simplemente vamos a copiar esta línea 5 veces. Entonces tenemos semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5. Acá vamos a tener la semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5. Entonces ya tenemos los datos relevantes del problema, es decir, cuánto se vendió en la semana 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sigue según la descomposición? Sigue la de calcular el promedio de ventas. Entonces promedio ventas igual calcular promedio. Y le vamos a pasar los valores, no son las variables, vamos a pasar los valores de estas variables. Aquí quiero mostrar algo.
Observe el color de estas variables, es un gris suave. ¿Por qué es un gris suave? Porque hasta ahora nosotros no hemos utilizado esos valores. Cuando coloquemos aquí, por ejemplo, ventas 1, observe que el valor cambió. Y esto es muy importante porque nos está diciendo que hay ciertas variables que usted ya declaró y le asignó valores, pero no las ha utilizado. Entonces yo debo declarar unas variables, en los lenguajes que se declaran las variables, debo asignarles valores, en este caso lo estoy haciendo, y debo utilizarlas en algún momento. Entonces cuando yo no las utilizo, pues él aquí me está diciendo con un color, oiga, pilas que usted no está utilizando esa variable, o le sobra, o falta utilizarla en algún lugar. Python es muy flexible en muchos aspectos, tiene ventajas y desventajas eso, pero hay otros lenguajes donde si usted deja una variable sin utilizar, pues él va a dar un error y no lo va a dejar continuar. Entonces es bueno tener como una práctica, utilizar todas las variables que definimos. Entonces aquí colocamos venta semana 2, venta semana 3, venta semana 4 y venta semana 5. Ahora, de nuevo, aquí podríamos haber dicho, no, B1, B2, B3, B4, y aquí B1, B2, B3, B4, sí, es verdad. Y aquí P como promedio, también es cierto. ¿Y qué hemos ganado ahí? Pues hemos ganado unos pocos segundos al escribir menos, pero hemos perdido legibilidad. Entonces, y en algún momento en el futuro usted va a ver eso, usted va a encontrar una serie de letras que tal vez no signifiquen nada en ese momento y le va a gastar un tiempo entendiéndolo. Entonces, si el programa se autodocumenta porque los nombres de las funciones, de las variables, de las constantes, es lo suficientemente claro, pues el tiempo que usted va a tratar de invertir entendiéndolo, pues va a ser menor. Ok, ya está, ya hemos ingresado los datos. Recordemos la estructura general de un algoritmo. Hay que entrada de datos, hay que procesar estos datos. Ya estamos procesando aquí el promedio, o sea que en esta variable va a quedar almacenado el promedio de venta, pero todavía no lo hemos mostrado. Vamos a crear un mensaje de salida. Entonces generar mensaje promedio. Y viene la pregunta, bueno, ¿qué información necesita la función generar mensaje promedio? ¿Solo necesitará el valor de la variable de promedio de ventas o necesitará todas estas variables, el valor de todas estas variables? Y la respuesta es depende. Depende. Si lo que queremos mostrarle al usuario en la pantalla es simplemente su promedio es tanto, entonces solo pasando este promedio es suficiente. Pero si queremos mostrarle al usuario, mire, dadas las ventas de en la primera semana este valor, en la segunda este valor y así hasta la quinta, y su promedio es tanto, entonces necesitaríamos pasarle toda esta información. Por ahora lo vamos a dejar bien sencillo, solamente el promedio. Y nos faltaría la última línea, que sería mostrar mensaje. Y le vamos a pasar, entre paréntesis, como argumento a esa función, el valor de esta variable, que es el mensaje que generamos. De nuevo, esto se podría resumir en unas pocas líneas, colocar un print, etcétera, etcétera, pero no lo estamos haciendo así para mantener una estructura. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora que ya tenemos el qué, que es la descomposición, y ahora viene el cómo. Entonces ahora podemos entrar con mayor detalle a analizar cada una de estas funciones que hemos definido aquí. Están con ese color amarillo simplemente porque todavía no la hemos definido. Entonces vamos a definir. Ingresar entero ya es una función que hemos trabajado anteriormente. Podríamos ir a un programa anterior, como venir acá, copiar esta función, vamos a reutilizarla y venimos y la pegamos ahí. Y esta de mostrar mensaje también. Observe que estas dos funciones, de mostrar y de leer, lo dijimos en la presentación, cuando hicimos el reconocimiento de patrones. Cuando nosotros hicimos el reconocimiento de patrones, y permítame me devuelva la presentación, decíamos que íbamos a reutilizar ingresar entero y mostrar mensaje. Entonces por eso es que esta sección es importante. Entonces ya está, fuimos a un programa anterior, nos trajimos la de ingresar entero, tal cual como está ya la vuelvo a explicar, y la de mostrar mensaje. Por si acaso vamos a explicarla nuevamente. ¿Qué hace ingresar entero? Es una función que tiene un solo parámetro, la cual se le asigna este argumento que está aquí. Cuando yo lo ejecute por primera vez, cuando lo ejecute aquí, este argumento se almacena en este parámetro. ¿Qué hace la función de Python llamada input? Me muestra ese mensaje que tiene esta variable en la pantalla y se queda esperando a que yo ingrese algo. Una vez que yo ingrese algo y presione enter, él intenta convertir eso que yo ingrese a un valor entero. Si lo logra, pues en esta variable queda el valor entero, y retornar un valor, el valor de esta variable, pues hace que se almacene el resultado en esta variable que está aquí, ¿cierto? Que es la que se enviamos, el valor
a calcular promedio. Cuando lo ejecutemos por segunda vez, entonces ahora este nuevo argumento se almacena en mensaje, se muestra, se convierte, se retorna y se almacena así. Entonces mire que yo defino la función una vez y la puedo utilizar todas las veces que yo necesite. No necesito definir ingresar entero 1, 2, 3, 4 y definir entonces la función ingresar entero 1, 2, 3, 4. No, con que la defina solo una vez es suficiente. Y de nuevo, ahora vamos a coger esta función y nos la vamos a llevar a un archivo aparte, el módulo, y simplemente le vamos a decir en esta parte que vamos a reutilizar esa función para que ahora sí ese reconocimiento de patrones cobre mayor importancia. ¿Qué hace mostrar mensaje? Va a coger algo que usted le está enviando por este parámetro, en este caso el mensaje que está acá, y no lo va a imprimir. ¿Por qué no colocamos print aquí? Podríamos hacerlo, por supuesto que podemos hacerlo, pero lo estamos tratando de que el main represente de la manera más fiel la descomposición que hicimos. Además, si quisiéramos después cambiar esta función de print por otra cosa que no queremos que salga en modo texto, sino en modo gráfico, qué sé yo, podríamos cambiarla aquí simplemente y en todas partes donde hicimos mostrar, pues ya queda actualizado. Si colocamos el print por allá, pues seguramente se nos puede olvidar alguno que otro por allí. Pero son cosas, ¿no? Ahora vamos a esta función calcular promedio. Simplemente como una buena práctica también lo voy a colocar en este punto. ¿Para qué? Para que, permítame aquí un momento, ya está. Para que a medida que yo voy leyendo el programa, pues me vaya encontrando de manera más cerca la función, en este caso la definición de la función. Entonces ingresar entero, pues está aquí. Calcular promedio estaría aquí, vamos a hacerlo. Luego seguiría la función generar mensaje y por último la demostrar. ¿Tiene que ser en ese orden? Por supuesto que no. Pero simplemente es una buena práctica para que el código sea un poco más legible. Ahora, vamos a crear entonces la función calcular promedio. Aquí podríamos haber hecho calcular promedio venta, ¿cierto? Venta. ¿Por qué no lo hicimos así? Porque la idea es que los nombres también nos permitan reutilizar esa función en otros contextos. Eso quiere decir que si yo le digo calcular promedio venta, pues solo lo voy a poder utilizar esa función en problemas que tienen que ver con ventas. Entonces, si estoy haciendo más adelante un programa que calcula el promedio de notas o el promedio de edades, pues no me va a servir porque sería muy extraño usar un programa que calcula un promedio de ventas con edades. En cambio, si el nombre es más general, sin perder el sentido que es calcular promedio, entonces ya puedo reutilizarlo con mayor probabilidad en una futura solución. Entonces es candidata a estar en nuestro módulo. Ahora, sí, ojo con esto, ¿cuántos argumentos hay aquí? Entonces aquí tengo 5 argumentos, ¿cierto? El valor, no la variable, el valor de venta semana 1, el valor de venta semana 2 y así hasta las 5. Entonces tengo 5 argumentos. ¿Cuántos parámetros debe haber aquí? Entonces deben haber 5 parámetros, uno por cada argumento. Entonces aquí yo le podría decir, ojo con esto que es interesante, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 y valor 5. Entonces, los nombres de los parámetros son totalmente independientes de los nombres que utilicemos aquí para pasar los argumentos. Normalmente uno utiliza el mismo nombre, pero si estamos diciendo de que esta función calcular promedio es para calcular el promedio de cualquier cosa, pues no tiene sentido que el parámetro se llame venta de semana 1, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar con un nombre más genérico. Y aquí tenemos un detalle, ¿cómo calculo yo el promedio? Entonces podemos decir promedio es igual a qué. Entonces por ahora vamos a escribir valor 1, aquí me falta una R, valor 1 más valor 2, ya vamos a explicar algo más, valor 3 más valor 4 más valor 5. ¿Listo? Y como es un promedio, pues yo debería dividirlo por la cantidad, en este caso 5, ¿cierto? Entonces 5. Si lo hago así, pues estaría mal. Porque lo que está diciendo es que coja el valor 5, lo divida en 5 y luego le sume los valores de 1, 2, 3, 4, los valores almacenados aquí. Y lo que queremos es que primero sume todo y una vez que sume todo, entonces ahí sí lo divida en 5. Y ya que tenemos el promedio, entonces podemos decir que retorne el valor que quedó almacenado en promedio. ¿Puedo colocar la palabra retorno aquí y me evito una variable? Sí, pero de nuevo está perdiendo legibilidad solo por una línea. Entonces yo prefiero que gaste una línea y diga promedio igual a esto y retorne promedio. Y así queda claro que lo que estoy retornando es un promedio y no el resultado de una fórmula que tendría que gastar un tiempo entendiendo qué hace la fórmula. Entonces de nuevo es solamente por legibilidad.
no porque sea más rápido, etc. Nos queda solamente generar mensaje, entonces vamos a copiarla y vamos a decir definición, generar mensaje. Como vemos aquí hay un argumento, en este caso es un resultado, entonces aquí vamos a colocar promedio venta. ¿Se tiene que llamar igual? No, lo acabo de mencionar que no. El nombre del parámetro no tiene por qué coincidir con el nombre de la variable al cual vamos a pasar este argumento, pero lo hacemos solamente para no complicarnos la vida. Y aquí vamos a decir que el mensaje que queremos retornar, mensaje, es el siguiente. Vamos a usar un f-string y aquí cerramos la comilla y vamos a decir el promedio de ventas es, y ya sabemos que cuando estamos usando un f-string, pues aquí decimos promedio ventas. ¿Ok? Entonces esta f que está aquí es importante porque es la que me permite indicar de esta forma que el valor de esta variable se muestre aquí. Si quitamos la f, observe que todo pasa a estar de color rojo y lo que va a salir en pantalla sería el promedio de ventas es, y sale esto de esta manera. Entonces de nuevo no quiero así, sino que lo quiero así. Y lo que hacemos ahora es retornar ese mensaje. ¿Listo? Podemos colocar aquí retorne, sí, también, pero de nuevo legibilidad. Ya está. Voy a mostrarles algo que si hacemos clic derecho, también le podemos decir aquí formate el documento y él me ayuda un poco a colocar los espacios. Observe que él aquí inclusive me ayuda a descender esta línea. ¿Sí? Voy a bajarlo de arriba más bien. Listo, ya está. Es que la idea es no romper una margen que hay aquí. Entonces esto se puede hacer más, más así. Por ejemplo, podríamos bajar acá y mire, queda más fácil de leer también. ¿Ok? Simplemente por darle un poco más de legibilidad al código. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Vamos a grabar, vamos a ejecutarlo y vamos a decirle aquí, ejecutar archivo. Entonces aquí está, vamos a mirar. Pasó. Excelente que haya pasado esto. Entonces, ¿qué nos falta? Solamente hemos definido la función main, definido las funciones, pero nos falta ejecutar la función main, que en algunos lenguajes esto ya es totalmente automático porque esos lenguajes como C nos obliga a crear la función main y el lenguaje de manera automática la ejecuta. En este caso no, en este caso como esta función no es obligatoria, pues nosotros la definimos, pero le tenemos que decir a Python que la ejecute. Perfecto, ahora sí, vamos a ejecutarlo y aquí está, ingresa el valor de la semana 1, vamos a decir que es 10, en la semana 2 vendió 5, en la otra vendió 15, en la otra vendió 20, 30 y en esta vendió 20. Entonces aquí observen que dice que el promedio de ventas es 16. ¿Listo? Bueno, esa es, digamos, la solución tradicional en donde hacemos lo que siempre hemos hecho, copiando las funciones de otra parte. Vamos a crear una versión un poco diferente. Entonces vamos a crear acá versión 6A, venta chocolate. Punto. Listo, es una nueva. ¿Listo? Y vamos a crear acá un nuevo archivito que se llame mi módulo. Bueno, llamémoslo módulo, pues. Módulo.py. Démoslo así, módulo. Bueno, la idea es que tenga un nombre. Usted puede tener varios módulos, y entonces podríamos tener un módulo de matemáticas, un módulo de gráficos, un módulo de cálculos, un módulo, ¿cierto? Voy a dejarlo así genérico, pues, por ahora. ¿Qué hacemos acá? En ese módulo que vamos a seguir utilizando, simplemente vamos a colocar todas estas funciones que ya utilizamos. Vamos a borrar esto y vamos a trabajar en la versión 6A. Entonces cogemos esta función ingresar entero y me la voy a llevar de ahí y la voy a poner en el módulo. Entonces en el módulo tenemos esta función, la borré de este y vamos a llevar esta otra que está acá y me la puedo traer para acá. Y si pensamos de que esta de calcular promedio también la vamos a poder utilizar en un futuro, pues también me la puedo llevar para allá. Muy bien. Vamos a colocar acá a organizar el código tal como lo diseñamos ahora. Clic derecho, formatear el código y observe que el código queda uno más pequeño. Vamos a llevarnos el comentario para acá y vamos a decir que este es el módulo con las funciones de apoyo. Listo. Podríamos haber llamado el módulo apoyo también. Listo. Ya está.
Bueno, es más, de hecho, hagámoslo de una vez más bien para improvisar aquí. Apoyo, módulo apoyo. Listo. Módulo apoyo, tenemos esto. Aprovechemos de una vez, traigámonos ingresar real, que también la hemos usado mucho, de otro de los programas que ya hicimos, y la ponemos aquí. Entonces, mire que ya tenemos un módulo que tiene las funciones, un comentario, un módulo con las funciones de apoyo, marzo. Tenemos la función ingresar entero, que la hemos usado ya varias veces, la función real también, la de mostrar mensaje, y en este caso coloqué aquí la de promedio, ahora sí, porque se puede usar en otros contextos. Ahora, en nuestra versión, observe que el código quedó mucho más pequeño, solo que ahora nos está marcando esto como en amarillo. ¿Por qué? Porque nos falta decirle acá que vamos a utilizar de ese módulo de apoyo esas funciones. Esto se puede hacer de varias maneras. Una es que yo le dé la orden para que él importe todo el módulo, cosa que no recomiendo. Y otra es donde usted deja explícito cuáles son esas funciones que va a traer de ese módulo. Entonces yo le digo, mire, de ese módulo que llamamos apoyo, yo quiero que me importe la función ingresar entero, ¿cierto? Ingresar entero. Y que me importe también la función mostrar mensaje. Y que me importe también la función de calcular promedio. Entonces mire que aquí estoy dejando de manera explícita lo que dijimos en el reconocimiento de patrones, que estamos reutilizando estas funciones, y ahora mire que yo me concentro en la descomposición que es el main y en las funciones que son propias de este programa, en este caso la de generar mensaje. Entonces mire que el programa, si yo lo corro, pues el usuario no tiene por qué notar la diferencia. Observe que ahí funcionó. Yo vuelvo y doy los mismos valores solo como para que vean que el programa hace exactamente lo mismo, de la misma manera. 10, 5, 15, 30 y 20, y obtengo el mismo resultado. O sea, el usuario no se da ni por enterado de que hubo un cambio en la estructura del programa. Pero nosotros como desarrolladores sí empezamos a notar algo, ya pensamos que el código está más estructurado y nos vamos acostumbrando de que una solución se puede descomponer en distintos archivos, tal como lo va a aprender a hacer en Java también, y especialmente cuando los proyectos empiecen a crecer, donde es totalmente recomendable no tener un solo archivo con todas las funciones necesarias, sino que van a estar separadas. Ok, muy bien. Con esto podemos dar por cerrado este video. Yo quiero agradecerles y recordarles que si les interesó este tema, se inscriban al canal de YouTube Infraestructura-Linux-Programación y activen la campanita para que reciban las notificaciones de futuros videos. Muchas gracias y espero sus comentarios. Feliz día.